Hermanos, vamos a continuar con la serie en el libro de Santiago, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo. Santiago capítulo 2, estamos. Y hoy nos vamos a enfocar en dos versículos, 2, 19 y 20. Santiago 2, 19 y 20. Pero vamos a leer vamos a volverlo a leer hasta el versículo Santiago, estoy en otro libro. Santiago 2, del 14 en adelante. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que bendiga su palabra en esta mañana y que, como decía el hermano, seamos, y como dice Santiago, también no seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, que es es muy importante. Oremos. Señor, te alabamos y te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos para adorarte en este culto. Gracias, Señor, por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo en libertad en este país. Y nos acordamos, Señor, de la iglesia que está en Ucrania, en Palestina, en esos lados donde hay conflictos entre los hombres, que bendigas también a nuestros hermanos y hermanas que intentan seguramente reunirse en esos países para adorarte. Bendícelos a ellos y cuídalos, Señor. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Santiago 2, 14 al 21. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano y una hermana o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras. Bueno, vamos a dejarlo hasta el 20, porque el 21 ya es otro tema. Dios nunca quiso, hermanos, dejarnos el Evangelio para que lo tuviéramos encerrado en una iglesia, en 4 paredes. Todos sabemos que eso es así, ¿verdad? Dios nos salvó para que fuésemos al mundo, ¿verdad? Y predicáramos el Evangelio de Jesucristo. Para que hiciéramos buenas obras, para que el mundo vea a través de nuestras obras la gloria de Dios.
Eso es, hermanos, lo que... Pero como decía, y como he dicho otras veces, como decía un hermano, Wesley, Juan Wesley, fundador de los metodistas, él decía que de las cosas más difíciles que hay en la vida cristiana es poner al cristiano en práctica, o poner el evangelio en los cristianos en forma práctica, ¿verdad? Eso ha sido la lucha de todo el tiempo de la iglesia, con rasgos a veces de reformas, de avivamientos, ¿verdad? Pero la iglesia normalmente tiende a caer en un estado de letargo, y nosotros por ahí andamos, ¿verdad? No tenemos que examinarnos, ¿verdad? Cómo está nuestra vida. Hoy estamos hablando, hemos venido hablando de la fe. ¿Qué es la fe verdadera? Pero empezamos definiendo qué es la fe verdadera, empezando qué no es la fe verdadera, ¿verdad? Empezando por ese tema. ¿Qué no es una fe verdadera? Y Santiago nos ha venido iluminando aquí en este tema y nos habla de una fe muerta. Una fe muerta es una fe inactiva, una fe que no tiene compasión por su prójimo, es una fe que no lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Es una fe muerta, así la denomina Santiago. Dios quiera que ninguno de nosotros tengamos una fe muerta, podría ser, pero ojalá que no, ¿verdad? Dios quiera que no. Hoy vamos a hablar de otro tipo de fe que es terrible, que yo no quisiera que ninguno de nosotros la tuviéramos, que es la fe demoníaca. Una fe demoníaca. Una fe de demonios. ¿Cuántos quieren una fe así? Pero podríamos tenerla, y a la luz del libro de Santiago vamos a escudriñar qué es una fe demoníaca. ¿Qué es una fe de demonios? Hay muchos lemas en el mundo, ¿verdad? En el mundo se inventan un montón de lemas. Recuerden que les hablé del lema de Nike, de las tenis esas Nike, just do it, ¿verdad? Solo hágalo. Entonces lo que pretende ese lema es que usted se ponga las tenis y empiece a salir a correr, ¿verdad? Que no las tenga ahí guardadillas o las enseñe, vea qué lindas tenis, ¿verdad? Sino que empiece a sudar. Hay otros lemas, por ejemplo, o frases, ¿verdad? Que usamos como gracias a Dios. Todos los ticos dicen gracias a Dios, la mayoría, y la gente en el mundo, gracias a Dios. Pero esa expresión, gracias a Dios, se puede volver como una frase sin sentido, ¿verdad? También hoy en día decimos, Dios te bendiga. Todos los ticos dicen Dios te bendiga. Yo recuerdo que cuando empecé en mi vida cristiana, solo se decía Dios bendiga entre los cristianos evangélicos. Yo no escuchaba en las iglesias romanas, católicas romanas, que se saludaran entre ellos Dios te bendiga. Muy poco, ¿verdad? Yo venía saliendo también de esa iglesia y no veía. Pero hoy en día, hermanos, Dios te bendiga, se lo dice todo el mundo a usted. Ahora, ¿las frases están malas? No. El problema es cuando las decimos, gracias a Dios, me fue bien, pero, uy, qué dicha, ¿eh? O las decimos sin pensar en lo que estamos diciendo. Hablando de estos lemas,
Todos sabemos que en las monedas y en los billetes de Estados Unidos podemos leer el lema. ¿Cómo se lee en los billetes y en las monedas de Estados Unidos? En Dios confiamos. Y leyendo un poco la historia de esa frase, en 1873, el secretario del Departamento de Tesorería Nacional anunció que las palabras "en Dios confiamos" se grabarían en las monedas, comenzando con las de 1 centavo. Y ahí empezaron a grabar "en Dios confiamos". Unos años después, en 1957, el presidente del Congreso estuvo de acuerdo con que se imprimieran este lema en los billetes también. Primero en las monedas, luego en los billetes. Obviamente en todo esto, ¿verdad?, de poner esa lema, ha habido oposición de algunos que no querían que esto sucediera, ¿no?, de los ateos y cosas de esas, ¿verdad? Y aunque aún se mantiene este lema en las monedas y en los billetes de Norteamérica, de Estados Unidos, perdón, tristemente en el transcurso de los años se convirtió en solo eso, un lema, en Dios confiamos, un lema sin sentido, ¿verdad? Según las encuestas, un 80% de las personas en los Estados Unidos cree en la existencia de un Dios o un ser supremo. Un 80% creen en la existencia de un ser supremo y aún mencionan el nombre de Dios de vez en cuando, pero no quieren, este 80% no quieren que los obliguen a realmente creer o vivir según los mandamientos del Señor o la directriz de Dios. Creo en Dios, pero que no se meta mucho en mi vida. Yo no quiero vestir de la forma que me dice, hablar de la forma que me dice. Ellos prefieren ser deístas ceremoniales. ¿Y qué es esta frase deísta de Dios, deísta ceremonial? Bueno, un exdecano de la Universidad de Yale, dice que este lema y otros que se mencionan, que mencionan a Dios, no eran más que palabras. Entonces, según los que estaban oponiéndose, sale este señor y dice: vean, eso son solo palabras, no significa más que palabras, que uno espera que los Estados Unidos gane medallas de oro en las Olimpiadas. Solamente es un deísmo ceremonial, solamente palabras. Dios salve a América, sí, ojalá que ganemos las Olimpiadas, o medallas, muchas medallas. Y se convirtió lamentablemente en solo eso, un lema. Y esta situación, hermanos, no es nada diferente en nuestros países latinoamericanos. Dios te bendiga, gracias a Dios. Y se convierten solamente en frases. Dios te bendiga es una frase que podría significar que estés bien, que te vaya bien. Dios te bendiga. Pero hermanos, una religión llena de palabras espirituales, separadas de una vida espiritual, no es nada nuevo. Esto que se está dando hoy en día no es nada nuevo. Santiago nos ha presentado, como dije al principio, 3 tipos de fe. 2 de ellos son inútiles, 2 tipos de fe que son inútiles, y una fe es genuina, es verdadera. Y yo quiero, hermanos, que
digamos, que nosotros reflexionemos, examinemos qué tipo de fe es la que tenemos nosotros a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la enseñanza de Santiago. La semana anterior, repito, vimos en el capítulo 2 de Santiago lo que se llama una fe muerta, y ya eso lo vimos. En el versículo 15, Santiago, recuerdan que nos lleva a una reunión y nos muestra a un hermano o hermana en una situación de pobreza extrema, sin comida y prácticamente desnudos, porque su ropa estaba en muy malas condiciones, que no servía para abrigarlos. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Cómo respondió la iglesia? ¿Cómo respondió en el ejemplo que pone Santiago? De ahí la gente le decía, Dios te bendiga, de ahí, vaya en paz, pero no le ayudaban en nada a ese hermano. Santiago dice que ese tipo de fe, que solo decimos Dios le bendiga, ese tipo de fe no sirve, porque no tiene fruto. El cristianismo debe ser algo que otros puedan ver, como vimos la semana pasada, que puedan ver. Muéstrame tu fe por tus obras. Ahora Santiago pasa a mostrarnos en estos dos versículos que vamos a enfocarnos hoy, en lo que podemos llamar como una fe demoníaca. No, suena raro, a mí no me gusta ese, pero es que ese es el tipo de fe que muchos cristianos podrían tener. Esta fe es parecida a la del deísmo ceremonial, solo palabras son solo palabras sin que éstas signifiquen algo para uno. Es una palabra, Dios te bendiga. Pero, ¿qué es Dios te bendiga? ¿Qué deseamos nosotros cuando decimos esa frase, Dios te bendiga? Hay que pensar en eso antes de decir esa frase, porque si no estamos tomando el tercer mandamiento, tomando el nombre de Dios en vano. Dios te bendiga. Y ni siquiera pensamos qué es eso. Ese tipo de fe demoníaca también tiene tres puntos. Tú crees que Dios es uno, dice el versículo 19. Usted cree que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, hermanos, creer en Dios, que Dios es uno, que hay un único Dios, o que solo existe un Dios vivo y verdadero, no es suficiente que usted crea solo eso, porque los demonios también creen lo mismo. Recordemos que Santiago les escribe a judíos que estaban en la dispersión, eran hermanos en la fe. El emperador romano los había exiliado de Roma, ellos estaban esparcidos por todo el imperio romano. Perdón. El judío temeroso citaba cada mañana una oración que se conoce como el Shema, en Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Siempre recitaban, todo judío recita el Shema. Las palabras del texto comienzan con el verbo hebreo Shema, que significa oye, escucha Israel. Shema. Las primeras 6 palabras de este versículo 4 son las que un niño judío aprende de memoria. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esas palabras las repite un niño judío desde
desde que sabe leer. Bueno, antes. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cada mañana y cada tarde los judíos fieles hacían esta oración. Este era el monoteísmo que distinguía al judaísmo de las religiones paganas que los rodeaban. Jehová solo es uno, solo hay un Dios. Y esta oración era su credo. No solo los distinguía, sino que creían que les garantizaba esta oración, les garantizaba buena vida, les garantizaba el paraíso. Pero lo que hace Santiago, aquí inspirado por Dios, hermanos, es obviar el resto de la oración. ¿Qué dice el resto de la oración? Y amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Santiago lo deja hasta, escucha Israel, Jehová, nuestro Dios uno es, ¿verdad? Y obvia la otra parte. ¿Qué es lo que Santiago está queriéndoles decir a estos cristianos? Que existe una diferencia entre reconocer la verdad de la existencia del Dios vivo y verdadero y amarle, ¿verdad? Porque el primer versículo solo oye Israel, Jehová uno es, crea eso, pero después dice, y le amarás con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Uno puede reconocer al Señor sin tener una relación personal con Él. ¿Cierto? Dios, pero no hay una relación personal. Uno puede decir que Dios existe y aún así no haberle entregado el corazón a Cristo. Sí, Dios existe, pero mi corazón no se lo he entregado. Lo que Santiago está diciendo es que la repetición de los judíos del Shema solo era un deísmo ceremonial. Palabras sin significado. Solo es un reconocimiento sin una relación personal. Y el mundo, hermanos, lamentablemente está lleno de personas que reconocen que Dios existe y pueden repetir credos y oraciones y lemas, pero Jesucristo no es el Señor de sus vidas. Esto puede ser, hermanos. Por eso, cuando escuchamos estas palabras de Santiago y estamos escuchando el sermón, debemos examinarnos. Y me temo que dentro de las iglesias sucede lo mismo. Santiago dice, esto solo es una fe como los demonios. También creen, es una fe demoníaca. En segundo lugar, hermanos, una fe demoníaca es un reconocimiento de Dios sin una aceptación. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, Santiago está diciendo, ustedes creen en la existencia de un Dios vivo y verdadero, eso está bien, pero tengan en mente que el diablo y sus demonios también son monoteístas. Son monoteístas, de mono de uno y teo de Dios. Ellos creen que hay un Dios todopoderoso. Y hasta pueden recitar el Shema también los demonios, sin ningún problema. Sin ningún problema, pueden recitarlo. ¿Cuántos billones de monoteístas viven en el mundo? Billones.
desde los musulmanes hasta los católicos, los protestantes, los adventistas y aún los testigos de Jehová. Todos estos grupos pueden recitar este lema: solo hay un Dios verdadero. Sin ningún problema pueden recitarlo. Pero no todos pueden decir con fe que Dios se encarnó en Jesucristo, el Hijo de Dios. No todos pueden decir con fe que Dios se entregó a sí mismo para morir en la cruz por mis pecados. No todos pueden decir nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y no todos pueden decir a todos los que le recibieron, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Ahora, permítanme hacerles esta pregunta, hermanos. ¿Cuántos de aquí creen en la existencia de un Dios verdadero? Todos. Todos. Y eso está bien. Pero esa creencia sola, hermanos, que usted crea que hay un Dios verdadero, no significa que usted le pertenece a Cristo. No significa. ¿Cree que existe la luna? ¿Cuántos creen que existe la luna? Los niños creen que existe la luna. Pero eso no lo hace a usted un astronauta, ¿verdad? Creemos que la luna existe, pero no somos astronautas. Y lo más probable es que nunca vamos a ir a la luna. Hermanos, ¿alguna vez se puso a pensar que el infierno va a estar lleno de monoteístas? Va a estar lleno de muchos monoteístas. Estará lleno de deístas ceremoniales que pensaron que con solo creer que Dios es uno es suficiente. Santiago quiere que entendamos que los demonios también creen. Los demonios no son ateos ni agnósticos. Los demonios no se sientan a debatir quién creó el universo, no. Ellos estaban allí cuando Dios creó todas las cosas, como cantamos ahora. Cuando Dios lo hizo todo, ahí estaban los demonios. Los demonios no discuten sobre la crucifixión y muerte de Cristo en la cruz. Ellos se deleitaron ese día al ver el sufrimiento del Hijo de Dios clavado en la cruz, pero también estaban llenos de miedo. Y los demonios tampoco debaten sobre la resurrección literal y física de Jesucristo. No, ellos ese día salieron derrotados en el momento en que el Señor resucita al tercer día. Hermanos, un demonio nunca se pregunta si la Biblia estará diciendo la verdad. No, ellos están conscientes del juicio descrito en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, que ellos serán arrojados al lago de fuego junto con los deístas ceremoniales y otros. Resumiendo esto, hermanos, podemos decir que los demonios creen en la deidad de Cristo, que Él era el Hijo de Dios, que Él tiene poder para controlarlos y enviarlos donde Él quiere. Ellos creen que Dios es el juez, que Cristo es el juez que ha de venir a juzgarlos. Y creyeron que su juicio futuro incluía tormento. Ellos sabían eso.
Todo eso lo sabían. Los demonios pueden responder todas las preguntas de teología sin ningún problema, hermanos. Sin ningún problema. Ellos ganarían en cualquier juego de preguntas y respuestas bíblicas en SECRE. SECRE hace cada año, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Antorcha bíblica. Y los demonios pueden ganar esa antorcha bíblica sin ningún problema. Ellos lo saben todo. Porque ellos conocen la palabra. Pero para ellos solo se trata de repetir palabras sin sentido. Al igual que un lema impreso en un billete, en Dios confiamos. ¿Qué significa eso? Para muchos norteamericanos, estadounidenses, nada. Ellos pueden decir, Dios te bendiga, sin saber qué están diciendo, o sin pensar, sin reflexionar. Entonces aquí tenemos un reconocimiento, se reconoce que Dios existe, que Dios es creador de todas las cosas, que Dios va a hacer un juicio, pero no aceptan a Jesucristo personalmente. La fe demoníaca, hermanos, es la que está en el corazón de una persona que puede citar algunos versículos bíblicos, que le diría que cree en el cielo y en el infierno y que quiere ir al cielo. Aún quiere ir al cielo. Sin embargo, no quieren compromisos, no quieren comprometerse con el Señor Jesucristo. No quieren seguir a Jesucristo como Él lo manda, como Él dice. No desean tener una relación, en otras palabras, con Él. Hermanos, así es la fe demoníaca. Es un reconocimiento sin tener una relación con el Señor. Es solo un entendimiento intelectual, sin una aceptación espiritual, una aceptación interna. Solo está aquí, pero esa fe no baja al corazón. Y en tercer lugar, hermanos, la fe demoníaca es reverencia, tener una cierta reverencia a Dios sin arrepentimiento. Y voy a explicar este punto. Otra vez leamos el 19, dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Usted cree que Dios es uno? Sí, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Es como que Santiago aquí estuviera diciendo, usted dice que cree, entonces, ¿por qué no está haciendo algo al respecto? Usted dice que tiene fe, pero ¿y qué más? ¿Qué estás haciendo con esa fe? ¿Qué está haciendo en su familia? ¿Qué está haciendo en su iglesia? ¿Qué está haciendo con sus vecinos? ¿Cómo está mostrando usted esa fe? Eso es lo que está Santiago diciendo. Los demonios creen. Y al menos tienen una reacción. Ellos tiemblan. Tiemblan. ¿Y qué significa esa palabra? Bueno, esa palabra en griego es friso. Y si la buscan, dice, solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y esa palabra friso significa tener los pelos de punta. Tener los pelos de punta, literalmente. Sí, ellos creen que hay un Dios y tiemblan. Como un gato cuando se eriza, sus gatos, ¿verdad? Bueno, los que tienen gatos, ¿verdad? Y se erizan para pelear. Pero también esta palabra friso tiene la idea de ser inundado de temor. Como cuando uno ve una película de terror. ¿Cuántos han visto películas de terror?
a mí me gustan, pero no me gusta verlas, porque después quedo todo así, inundado de temor. Se sueña uno con la película después y queda todo asustado. Hermanos, Dios literalmente asusta a los demonios. Ellos tiemblan ante Dios. Y otro punto de esta palabra friso es que el tiempo verbal es un presente continuo en el griego. Y esto indica que ellos están temblando constantemente. No solo un día, una hora. Ellos están temblando constantemente ante el terror que les causa Dios y el futuro que les espera. Ellos saben que van al lago de fuego, hermanos. Y eso les causa terror. Y vemos varios pasajes en eso, cuando los cerdos y que los arrojó, no nos arroje, ¿verdad? Y los cerdos, ustedes conocen el pasaje. Hermanos, ¿y nosotros cómo estamos con eso de temblar ante Dios? Hermanos, las personas que en la actualidad tienen una fe demoníaca, espero que ninguno de acá, también tienen temor reverente de Dios, pero no se someten a Él. Ellos o ellas van a escoger su propio pecado y no van a querer arrepentirse. Puede que tengan temor de enfrentarse un día con Dios, pero aún así no se someten a Él, no entregan su vida a Él. Ellos creen en Dios de la misma forma que muchos creemos en Julio César. ¿Cuántos han oído de Julio César, el romano? Creemos que él fue un famoso emperador romano, que en esa época fue un líder del mundo occidental, pero un verdadero cristiano nunca podrá repetir la frase César es Señor, ¿verdad? Así también los que tienen una fe demoníaca reconocen los hechos históricos acerca de Dios, reconocen los hechos históricos de Jesucristo y la Biblia, pero nunca se pondrán de rodillas, ni inclinarán sus corazones en humildad y sumisión, y dirán que Jesucristo es el Señor, es mi Señor. Esa es otra frase que usamos, Señor, Señor y Señor y Señor, pero no pensamos cuando decimos Señor, ¿qué estamos diciendo? Jesucristo es el Señor, es mi Señor. Y eso significa, hermanos, que Él es mi dueño, que Él es todo, que yo sí lo sigo a Él en todo lo que Él manda, o por lo menos quiero hacerlo. Es mi Señor. Pero la fe demoníaca no hace eso. Sí, tiene miedillo de ir al infierno, quiere ir al cielo, pero no se somete. Está oyendo y oyendo la palabra y no se somete a Jesucristo. Hermanos, la fe demoníaca es el fundamento de la mayoría de los sistemas religiosos. Quieren un Dios sin obligaciones. Quieren un Dios sin tener que servirle. Y quieren un Dios, pero no quieren vivir vidas piadosas. Ese es el fundamento de muchas religiones. Entonces, resumiendo, hermanos, la fe demoníaca es un reconocimiento sin una relación. Es reconocimiento de Dios sin aceptación. Y es reverencia sin arrepentimiento. Es la repetición de palabras.
sin que signifiquen nada para uno. Palabras que no vienen del corazón, sino solo de labios para afuera. Es una religiosidad, ¿verdad? Lo que Jesucristo odiaba de los fariseos, ¿verdad? Es solo una religiosidad sin corazón. Puede que usted se sepa el Padre Nuestro de memoria, pero ¿le pertenece? La pregunta es, ¿le pertenecemos realmente a Dios? Yo le pertenezco a Cristo, Él es mi Padre, puedo decir Padre Nuestro con todo lo que eso significa, Padre Nuestro. ¿Se ha arrepentido realmente de sus pecados? ¿Le duele, hermanos, pecar contra Dios? ¿Le duele desobedecer sus mandamientos? Quizás una persona pueda decir, bueno, creo que Dios existe y que Jesús es su Hijo y que el cielo es verdadero y que la Biblia es la palabra de Dios, etcétera, etcétera, y aún así esa persona ir rumbo al infierno. Y esta idea, hermanos, de esto que estamos hablando es tremendo. Debemos examinar nuestra fe. Constantemente, hermanos, examinarnos. Dios, ayúdame, examíname, como dice el salmista, ¿verdad? Examíname, prueba mi corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted o una persona que tiene una fe demoníaca, que se ha examinado y dice, uy, sí, me parece que yo estoy por ahí, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Y tener una fe genuina. Eso lo vamos a ver con más detalle la próxima vez. Pero ¿qué puede hacer? Bueno, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ustedes recuerdan ese pasaje, hubo un terremoto que produjo que se le cayeran las cadenas a ellos, ¿verdad? Terremoto, y ellos quedaron sueltos, sin las cadenas. Tanto los otros prisioneros como el carcelero, sin dudas, habían escuchado el evangelio de salvación a través de la predicación de Pablo y los himnos que ellos estaban cantando. Cuando ellos estaban cantando, Pablo y Silas estaban entonando himnos. Los himnos, hermanos, también nos enseñan y debemos memorizarlos. Una vez que pasa el terremoto, el carcelero entra en la cárcel pensando que los prisioneros se habían escapado, pero Pablo le dijo que no se asustara, que no se hiciera, porque él quiso matarse, porque así era, ¿verdad? Si a un carcelero se le escapaba a alguien, lo mataban. Entonces él ya se iba a matar antes de que lo mataran. Y Pablo le dijo, no te hagas daño. Después el carcelero exclamó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Aquellas famosas preguntas. ¿Qué tengo que hacer, Pablo, para ser salvo? Y Pablo le dijo, ¿cuáles palabras le dijo? ¿Cuántos se la saben de memoria? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta preposición en, que está ahí en esta frase, cree en el Señor Jesucristo, significa ir hacia Él. Vaya hacia Jesucristo o deposite su fe solamente en Él. Cree en el Señor Jesucristo. Descanse en Él. Y eso lo dice todo, hermanos. No es solo creer que Jesús existe. El diablo cree también eso. Es ir hacia Él.
es caminar con Él, depositar nuestra fe solo en Él, solo en Él. Solus Christus, ese es, recuerda, un lema de nuestras iglesias. Solo Cristo. Solo Cristo. Ahí encuentro todo lo que yo necesito. Y usted recibirá la vida eterna si usted cree así. Usted tal vez piensa, primero tengo que ir a la iglesia y tengo que bautizarme y tengo que hacer buenas obras y dar plata a la iglesia. No, hermanos. Usted solo tiene que depositar su fe en Jesucristo. Tenemos que hacer eso, solamente. Y yo sé que aquí todos hemos hecho eso. Encomendarnos a Él. Descansar en Él. Inclinar nuestro corazón en humildad, pidiéndole a Él que nos perdone de nuestros pecados y reconociéndole como el Señor y amo de nuestras vidas. Esa, hermanos, es algo que un demonio jamás podrá hacer. Ningún demonio va a poder hacer eso. Ni alguien que tenga una fe como los demonios. Y esta es una invitación, hermanos, repito, que ningún demonio va a aceptar, pero que usted y yo sí lo podemos hacer, y es una invitación a confiar en Cristo para ser salvos. Solamente eso. Esta es una fe que lo lleva más allá de reconocer solo la existencia de Dios. Es más que eso. Esta fe lo llevará a usted a involucrarse en una relación personal con Jesucristo, lo llevará más allá de una mera reverencia, lo llevará al arrepentimiento de su pecado. Esa fe verdadera, la única fe que puede salvarlo, lo llevará esa fe no solo a conocerle, sino a aceptarle por quien Él es. ¿Quién es Él? Nuestro Señor y Salvador glorioso, a quien debemos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Pues estas palabras, Señor, inspiradas del apóstol nos dan mucho que pensar, que reflexionar sobre nuestras propias creencias, Señor. Padre, Dios Todopoderoso, ayúdanos a examinarnos sinceramente, Señor, y pensar en el transcurso de este día, Señor, en cómo estamos ante tu palabra, ante la luz de tu palabra. No queremos, Señor, tener una fe muerta, porque eso no sirve para nada. Y mucho menos queremos tener una fe igual que los demonios, Señor. Queremos creer en ti, Señor, genuinamente, entregando toda nuestra vida, poniéndote a ti primero, Señor, en el trono de nuestros corazones. Padre, bendice la iglesia en Tepeyac. Ayúdanos, Señor, a crecer más y más en esa fe genuina. Pedimos por todas las iglesias cristianas en el mundo, Señor. Hoy en día es muy, muy importante este mensaje. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que hoy nos ha hablado al corazón.
Te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.